queremos dar la bienvenida a nuestra primera entrevistada, la asambleísta Marcela Holguín. Primero enviarle un abrazo, sabíamos que se encontraba un tanto delicada de salud, esperamos que ya se haya recuperado. Le damos la bienvenida acá a Jorge Cano y Verónica Calvopiña en Entrevistas Wambra. Buenos días. Hola Jorge, Vero, ¿cómo están? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, ya recuperada y lista nuevamente para retomar todas las actividades en la Asamblea, en función evidentemente de las necesidades de la gente, que es lo más importante. Un gusto poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro, estimada Marcela. Bueno, la primera pregunta a esta hora es ¿por qué la mayoría de la Asamblea Nacional aceptó la designación de Raúl González como superintendente de bancos? Bueno, Vero, hay que decir que nosotros lo único que hacemos como asambleístas es cumplir con las atribuciones que están estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador, que es nuestra Carta Magna, que es la ley que nos rige. Y de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República, una de las atribuciones es precisamente la de posesionar a las autoridades, entre ellas a los superintendentes, y en este sentido lo que nosotros hicimos fue evidentemente cumplir con aquello que está estipulado en la norma. Y justamente ayer teníamos declaraciones, y esto se ha hecho quizá como materia de los medios de comunicación, del señor ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Hemos visto nuevamente las declaraciones que da en Ecuavisa ante la afirmación del periodista, el señor Lenín Artieda, de iniciar acciones de destitución. El señor Jiménez habla justamente de que sí habría causales para la destitución, principalmente por arrojarse funciones. No quiero ser yo, quiero que sea el mismo Francisco Jiménez quien hable. Escuchemos lo que decía ayer en los exteriores del Palacio de Gobierno. El problema es que ellos lo que hacen con la mano lo borran con el pie. Por un lado nos llaman a un diálogo y por otro lado toman decisiones que no están necesariamente acordes con el ordenamiento jurídico. Cuando nosotros veamos condiciones claras de un diálogo franco, frontal, transparente y sobre todo con una agenda legislativa sobre la mesa, no tenemos ningún problema en sentarnos. Hay un gobierno que dice sentirse traicionado por la Asamblea Nacional, en tanto suspende el diálogo entre el Ejecutivo y el Consejo de Administración Legislativa y el conjunto de la Asamblea Nacional. Estimada Marcel, ¿qué le merece estas declaraciones? Bueno, primero, lamentable, diría yo, que es un desacierto del ministro. El ministro ha sido asambleísta y él sabe cómo funciona la legislación ecuatoriana. Primero, recordarle al ministro y a quienes nos escuchan a través de Wambra Radio que quienes enviaron esa terna fue el propio Ejecutivo. Es decir, son personas que gozaban aparentemente de la confianza, en este caso, del Poder Ejecutivo. Esta terna no ha sido puesta ni siquiera los nombres por nosotros, por los asambleístas ni demás, ha sido el propio Ejecutivo. Y lo que se ha hecho sobre la base de esa terna enviada es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha elegido a una persona de entre la terna enviada por el Ejecutivo, en primera instancia. En segundo, me parece desacertado el hecho de que ahora el ministro Jiménez diga que va a cortar el diálogo con la Asamblea Nacional. Hay que recordar, Jorge, Vero, que hace más de 4 meses, no recuerdo la fecha exacta, el ministro Jiménez nos llamó a quienes éramos en ese momento coordinadores de bancada a una reunión que se dio en el Ministerio de Gobierno, a la que asistimos todos los jefes de bancada, excepto Pachacutic en ese momento. Una reunión que fue absolutamente pública, en la que estuvieron todos los medios de comunicación, en la que se discutieron varias temáticas que tenían relación evidentemente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De eso han pasado más de 4 meses y no ha habido una sola reunión más, cuando se había quedado que esa era la primera y que íbamos a establecer una hoja de ruta para poder trabajar en conjunto en varios temas entre el Legislativo y el Ejecutivo. Esto no se ha dado. Nosotros hemos dicho que siempre estamos abiertos al diálogo. Hace 2 o 3 semanas incluso fue el propio presidente de la Asamblea Nacional que envió una comunicación de carácter formal al Ejecutivo para pedir precisamente que se retomen estos diálogos entre los dos poderes del Estado.
Nosotros incluso como bancada de la Revolución Ciudadana hemos puesto ya a un delegado, que es nuestro compañero asambleísta Fernando Cedeño, pero no hemos tenido respuesta por parte del Ejecutivo. Y yo creo que es importante también señalar en este sentido que el diálogo, más allá de ser un mecanismo que evidentemente debe darse sobre la base de acuerdos que vayan en función de resolver las necesidades y las inquietudes ciudadanas, ha sido el propio gobierno el que no ha querido sentarse en la mesa del diálogo precisamente para poder tener algunos recursos que nos permitan trabajar en función, insisto, de las necesidades de la gente. Y en el tema de la superintendencia de bancos, creo que está por demás claro cuáles son, en este caso, las prioridades del gobierno. Lo veíamos el domingo con asombro, diría yo, de parte de la ciudadanía, como por ejemplo en Cristo del Consuelo hubo una explosión que acabó con 8 casas, que dejó a 5 personas fallecidas, a 17 heridos, y no había un solo policía. Y mientras tanto en la noche, una fila de policías interminables en las afueras de las instituciones, en este caso de la Superintendencia de Bancos, tanto de Quito como de Guayaquil. Ahí vemos claramente cuáles son las prioridades de este gobierno, cuando ellos prefieren resguardar un edificio que resguardar la seguridad ciudadana. Y nada más para complementar y hacerle la pregunta directa, escuchábamos las declaraciones del asambleísta de Pachacutic, Jessica Castillo, sobre una supuesta presión por parte de la bancada del correísmo para votar a favor de justamente la designación del superintendente de bancos. La señora Castillo hablaba de votos a favor también de la constitución de la Universidad Amazónica. ¿Qué está pasando al interior de la Asamblea Nacional en estos acuerdos que se llegan entre bancadas? Jorge, yo no solamente que le conmino, sino que le exijo al asambleísta Castillo a que presente las pruebas de lo que está diciendo y que dé los nombres y apellidos de los supuestos asambleístas que han ejercido algún tipo de presión a cambio de los votos. Nada más alejado de la realidad. Y yo creo que ya va siendo hora de que también por parte del periodismo y de la ciudadanía se exija hablar con transparencia y con verdad. Y si es que el asambleísta Castillo dice que se le ha exigido algo, que presente los nombres y vamos a ver entonces quién es quién. Otro tema, digamos, que queremos traerlo a colación, asambleísta, es la ley de comunicación. Hace alrededor de un mes, la Asamblea aprobó un informe de minoría de la ley de comunicación. En definitiva, esta ley o este proyecto aprobado no fue del gusto del gobierno nacional, pues esperaba que sea más bien el de mayoría el que se apruebe, y ya se ha anunciado tal vez la posibilidad de un veto parcial. ¿Cuál es su opinión en este momento sobre este proyecto de ley y también sobre el actual del gobierno al respecto? Bueno, el 22 de agosto, si es que mal no recuerdo, es la fecha límite en la que el presidente debe enviar a la Asamblea Nacional el veto, ya sea total o parcial, de esta ley que fue aprobada, como ustedes bien comentan, en su informe de minoría. No creo que es nada nuevo, no debería sorprendernos, no es la primera vez que al Ejecutivo no le gustan las leyes que se trabajan en la Asamblea Nacional. Y solamente antes de referirme a la Ley Orgánica de Comunicación voy a poner el ejemplo de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, una ley enviada por el Ejecutivo. Esta fue una propuesta que nació precisamente desde el lado del gobierno. Nosotros trabajamos esta ley como corresponde, de manera absolutamente responsable, a través de, en este caso, de nuestros miembros que integran la Comisión de Seguridad. Hicimos lo que nos correspondía hacer como asambleístas, mejorar la normativa y la propuesta enviada desde el lado del Ejecutivo. Recordarán ustedes que siempre había una amenaza de por medio y decían, si es que la Asamblea Nacional no aprueba la ley del uso progresivo de la fuerza que enviamos nosotros, la inseguridad va a seguir galopando en el país y va a ir creciendo. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue mejorar la normativa, aprobar la propia ley enviada por el Ejecutivo, y resulta que tampoco le gustó. Entonces, aquí es ni chicha ni limonada. Lo que le gusta al Ejecutivo simple y llanamente es mantener una pugna con la Asamblea Nacional. Por eso, entre otras cosas, yo creo que ahora nuevamente dicen que no van a retomar el diálogo con la Asamblea Nacional. ¿Por qué?
porque esta es la manera en la que el Ejecutivo ha trabajado para, evidentemente, culpar de sus desaciertos a la Asamblea Nacional en lugar de hacerse cargo de lo que ellos no hacen y de la inacción y el abandono en la que tienen sumido al pueblo ecuatoriano. Algo parecido ha ocurrido con la Ley Orgánica de Comunicación. Fue una propuesta también que nació desde el Ejecutivo. Hubo, porque esa es nuestra atribución, nuestra responsabilidad y obligación, también otras propuestas presentadas que se trabajaron en un informe de mayoría y en un informe de minoría. En este caso, obtuvimos los votos para aprobar el informe de minoría, que tampoco es del gusto del Ejecutivo en este momento, y resulta ser que ahora tenemos que esperar a que dé un veto parcial, probablemente, o un veto total, lo cual nos va a impedir tratar la ley, de ser el caso de darse un veto total durante un año, una ley tan importante como esta. Nosotros siempre dijimos, esta es la oportunidad para mejorar la Ley Orgánica de Comunicación vigente, que entre otras cosas, ustedes recordarán, fue ya reformada en el periodo anterior con una reforma que presentó en ese entonces el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y justamente luego de aprobada esta normativa en la Asamblea Nacional, no se hizo esperar en varios medios de comunicación, en primera plana, hablaban de, y en redes sociales, de una ley mordaza. Hay algunos artículos que han sido efecto de análisis y de crítica justamente sobre temas sancionadores, temas de restricciones de libertad de expresión. ¿Cómo avanzará esto en la Asamblea Nacional? ¿Hay alguna observación que usted nos pueda dar sobre este informe de minoría aprobado en el Pleno? Bueno, primero decir que esta ley, que ha sido aprobada en este caso a través del informe de minoría, es producto de una amplia socialización en la que intervinieron, entre otros, comunicadores como ustedes, comunicadores populares, comunicadores comunitarios, comunicadores de los medios también de comunicación, valga la redundancia, públicos, privados. Es una ley que se trabajó con la academia, es una ley que se trabajó con varios sectores de la comunicación y que recoge precisamente esas inquietudes de la gente. Eso, en primer término, creo que es absolutamente importante dejar en claro. Segundo, han tratado de posicionar el hecho de que esta es una ley, entre comillas, mordaza. Nada más alejado de la realidad que aquello. Y les voy a poner solamente un ejemplo. Resulta que nosotros, en el informe de minoría que fue aprobado en la Asamblea Nacional, este informe de minoría excluye el término opinión. Esto quiere decir que la opinión no va a ser regulada dentro de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, si es que la opinión no va a ser regulada, ¿cómo estamos hablando de una ley que coarta la libertad de expresión? ¿Cómo hablamos de una ley supuestamente mordaza si es que no está la opinión regulada dentro de este informe de mayoría que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional? Primer punto importante, se habla porque, claro, ya no tienen más elementos de análisis de que supuestamente esta es una ley sancionatoria. Nada más alejado de aquello. Primero, recordemos que en las reformas que trabajamos, dicho sea de paso, en la comisión de la que yo formaba parte en el periodo anterior, que era la Comisión de Derechos Colectivos, en esa comisión, ya cuando nosotros trabajamos la reforma presentada por el expresidente Lenín Moreno, dejamos de lado la Superintendencia de Comunicación. En la ley actual no existe la Superintendencia de Comunicación. Entonces, primero, no podemos hablar de una ley sancionatoria. Ya no existe este elemento que básicamente funcionaba de alguna forma en ese sentido. Pero además de aquello, nosotros lo que hicimos en el informe de minoría es pasar de la sanción a un término, digamos que de capacitación. ¿Para qué? Para no judicializar la comunicación, que es importante y que está actualmente vigente en la ley en este momento. Nosotros no creemos en las sanciones, creemos que se tiene que evidentemente regular el tema de la comunicación, pero no necesariamente pasando por una sanción pecuniaria, por una sanción económica, sino a través de otros mecanismos, como por ejemplo, por eso nosotros poníamos de nuevo que se pueda
hablar de esta Defensoría de Audiencias como una figura conciliadora, cuando se presente algún tipo de inconveniente entre las audiencias y los medios de comunicación, que ahí opere, en este caso, la figura del defensor de audiencias para que se puedan poner de acuerdo y que no lleguen a un tema sancionatorio ni judicial, ni a un tema de judicializar la comunicación, sino que se pueda dar de esta manera. Así que no hay absolutamente nada de aquello, pero evidentemente esa es la postura que ha mantenido el gobierno para, de alguna manera, mentirle a la ciudadanía y satanizar lo que es una ley de comunicación que ha sido, insisto, trabajada con la gente y que lo único que pretende como objetivo final es que exista una pluralidad de voces en primera instancia, que no exista únicamente solo un poder comunicacional hegemónico. Hay varias verdades y creo que eso es importante. Nosotros creemos además que debemos potenciar a los medios comunitarios y en este sentido para nosotros es absolutamente importante que el tema de las frecuencias se mantenga dentro de la ley, que se mantenga el 33, 33, 34. 33 para los medios privados, 33 para los medios públicos y 34% para los medios comunitarios. Recordarás, Jorge, que en la ley que está actualmente vigente, la propuesta del Ejecutivo, dicho sea de paso que nosotros estuvimos en contra, fue que para la asignación de frecuencias exista hasta el 34% para los medios comunitarios. ¿Esto qué significaba? En palabras absolutamente sencillas, que tú podías asignar desde el Estado este espectro radioeléctrico hasta el 34%, es decir, podías asignar 1%, 10%, hasta llegar al 34%. A nosotros nos parece que esto es inviable, que tiene que ser el 34%, y por eso lo dejamos absolutamente claro en esta norma que ha sido aprobada, para que precisamente se pueda dar esta, que sería una forma de pluralizar también las voces y la comunicación. ¿Habrán los votos en la Asamblea? Nada más, Vero, discúlpame por interrumpirte. ¿Habrán los votos en la Asamblea para ratificarse con el proyecto de minoría? Yo esperaría que así fuera. En realidad, los legisladores que han leído la ley de manera responsable se van a dar cuenta de que lo único que nosotros hemos buscado es precisamente darle más derechos a la gente, exigir que exista una pluralidad de voces y sobre todo también ponernos del lado de los trabajadores de la comunicación y no solamente al lado de los medios. Ahora, para finalizar la entrevista, asambleísta, ¿cuál será la agenda legislativa, los temas que se vengan en estos próximos meses? Creo que muchos, pero siempre esta agenda legislativa, al menos desde la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, tiene que estar enfocada en la gente. Para nosotros, el principal objetivo es trabajar para y con la gente. Y en este sentido, creo que tenemos un enorme reto, que es precisamente empezar a cambiar la lógica de la elaboración de las leyes. Las leyes, en muchos de los casos, se hacen sin la respectiva socialización. A mí me parece importante que antes de tener y generar una propuesta legislativa, por decirte algo, en materia de trabajo, que es uno de los temas acuciantes y de las necesidades más grandes que en este momento tiene la población, primero debemos preguntarle a la gente qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le hace falta, para en función de esas necesidades adaptar precisamente estas inquietudes y estas necesidades a una normativa. ¿Para qué? Para que cuando esta normativa sea, en este caso, aprobada por la Asamblea Nacional, pueda ser aplicada. Caso contrario, si es que no recoge las inquietudes ciudadanas, podemos tener 1000 leyes bonitas que no van a ser aplicadas. Entonces, a mí me parece que primero debemos cambiar esta lógica dentro de la elaboración de las leyes. Abrir la Asamblea Nacional a la gente, abrir la Asamblea Nacional a las necesidades ciudadanas, legislar en función, por ejemplo, de temas que son los más importantes hoy por hoy para la población ecuatoriana: empleo, inseguridad, el tema de la salud. Creo que esos son los temas macro en lo que debemos basarnos, y de hecho lo estamos haciendo dentro de la Asamblea Nacional. Eso en materia de legislación, también tienen el control justamente legislativo para las autoridades, y me refiero a los juicios políticos entablados. ¿Lo han revisado ya en las sesiones del CAL? ¿Cómo va este tema avanzando? Está justamente el Consejo de Participación Ciudadana, está el Consejo de la Judicatura. Bueno, hay varios funcionarios que están en fila frente a este tema fiscalizador de la Asamblea Nacional.
Por supuesto, no podemos dejar de lado otra de las atribuciones que es precisamente aquella, la primera legislar y la segunda fiscalizar. Creo que esa atribución hoy más que nunca es absolutamente necesaria, dado los casos presuntos de corrupción que se ha escuchado últimamente por parte de varias entidades. En este momento ya se ha terminado la etapa de sustanciación del juicio político en contra de los 4 vocales del Consejo de la Judicatura. Nosotros esperamos que ya siga el curso regular y que este tema y este informe pueda ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional para pronunciarnos de manera definitiva al respecto. Luego de que esto concluya, el siguiente juicio, que como tú bien decías, Jorge, está en la fila, es el de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como tal también hay 2 juicios políticos que debemos calificar, que en este momento están en la Unidad de Técnica Legislativa y que tiene que ver con el juicio político al ministro del Interior, Carrillo, y el otro que tiene que ver con el juicio político a la exministra de Salud. Asambleísta Holguín, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos pendientes de todos estos temas bastante álgidos finalmente dentro de la Asamblea y en la relación con el gobierno. Finalmente, nada más para que no se nos escape, se ha anunciado también la posibilidad de una consulta popular por parte del Ejecutivo. ¿Cómo calificar, cómo ver esta, otra acción por parte del Ejecutivo desde la Asamblea? Bueno, primero, Vero, decirte que siempre es bueno consultar a la gente. Ese va a ser un mecanismo que está estipulado dentro de la Constitución y que siempre, evidentemente, podrá ser utilizado. Aquí lo importante es preguntarte y preguntarnos para qué quiere el Ejecutivo consultar a la gente y qué quiere consultar. Eso primero. Creo que no es la primera vez. Este gobierno ya ha desgastado la figura de la consulta popular porque no es la primera ocasión en la que habla de ello. Yo creo que en momentos álgidos, precisamente el gobierno ha echado mano de la consulta popular básicamente como una boya o como una tabla de salvación, pero si es que el presidente de la República va a consultar a la ciudadanía, yo creo, entre otras cosas, que lo primero que debería hacer es preguntarle a la gente si es que quieren que él siga en el poder y si es que le parece acertada todas las acciones o las muy pocas acciones que ha realizado durante este primer año de gobierno. No es la consulta popular y en este sentido creo que hay que comentarle de manera absolutamente franca a la ciudadanía que una consulta popular de por sí no soluciona los problemas del país, se necesita voluntad política y mucho me temo que lo que menos existe por parte del Ejecutivo es precisamente esa voluntad política. Caso contrario, no seguirían subiendo los índices de inseguridad, tendríamos al menos medicinas en los hospitales públicos, tendríamos más generación de empleo. Entonces, básicamente creo que si es que este va a ser un recurso utilizado, en este caso por el Ejecutivo, pues hay que saber exactamente bien para qué van a hacer estas preguntas, qué se le va a preguntar al pueblo ecuatoriano. E insisto, en primera instancia, lo que se debería preguntar al pueblo ecuatoriano es si es que efectivamente quieren que sigamos con un desgobierno como el que tenemos en este momento. Asambleísta, nuevamente, muchísimas gracias y la esperamos tener en una próxima oportunidad. Un abrazo para ti, Vero, gracias, Jorge, y a todos quienes nos escuchan. Un buen día para todos.